Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí con nosotros en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Calero y con él queremos hablar sobre la situación del sector energético hidrocarburífero del país, ya que estamos ya cerrando un año. Cómo analizar lo que ha sido 2019 y cómo analizar lo que será el 2020 en el recurso más importante del Ecuador, que es el petróleo. No hay duda alguna que por más que digamos alternativas energéticas o cualquier moda que nos tome, sigue siendo el ingreso más importante del Ecuador. Sí, mire, gracias por la invitación, nuevamente un gusto conversar con usted. Yo creo que el año 2019 no es precisamente el mejor que podamos referirnos en materia de energía y específicamente en materia hidrocarburífera. Y las perspectivas para el 2020 tampoco es que sean muy halagüeñas, que digamos. ¿Por problemas nuestros o por el tema internacional? Yo pienso que hay una incidencia de lo internacional, pero no sustancial, porque un poco como que nos hemos acostumbrado a no asumir responsabilidades y siempre estar mirando hacia siempre afuera. Hay alguien malvado, alguien tiene la culpa. A alguien hay que culparle, y creo que ese es un problema fundamental que tenemos, y en todos los sectores. Me parece que la economía, si nos salimos un ratito, un problema fundamental de la economía es ese. Primero, la visión parcial, sesgada, hacia otros sectores. Y hablo, por ejemplo, aquí hemos tratado de centrar el problema económico única y exclusivamente en lo fiscal. Y de lo que yo me acuerde, la Constitución establece algunos sectores de la economía. Uno de ellos es lo público, el otro es la economía privada, la otra es la comunitaria y solidaria, y hay otro sector, el mixto. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿solo es un problema de uno de los sectores del sector público? ¿Es solo el problema del déficit fiscal? ¿O es un problema que engloba a todos los sectores, a los distintos estamentos dentro de la economía nacional? Y entonces cada uno mirando solo y casi solo al sector público. Como que la solución del déficit fiscal sería la solución de todo. Y yo no creo que sea ese el verdadero problema. Es uno de los problemas, es gravitante. Sí, pero cada quien tiene que asumir sus responsabilidades y generar sus correctivos si las cosas no funcionan al interior, digamos. Lo de afuera es algo que es externo a uno y no puede muchas veces corregirlo. Mire, hace 2 días leía un artículo y lamentablemente no recuerdo el nombre del autor, un economista, profesor en la Universidad Central, entiendo que en algunas otras universidades, y me pareció un análisis muy sensato, muy concreto, y él enfocaba precisamente esto que acabo de señalar. Es más, alguien refería también y decía, en la época de bonanza, porque en el gobierno anterior hubo una época de bonanza vinculada ahí sí con los precios internacionales del petróleo, con una inversión pública agresiva, sea por los ingresos petroleros o sea por el endeudamiento aún irresponsable, pero en definitiva que trajo dólares para el país. Y entonces esa actividad económica debió haber generado unos excedentes. Y la pregunta es, ¿dónde están esos excedentes? ¿Quién se llevó esos excedentes? ¿Quiénes fueron los beneficiarios del auge económico en el Correato? Entonces, si fueron empresas locales, caramba, los empresarios nacionales sacaron posiblemente la plata y no han retornado esos capitales. ¿O es que privilegiamos la inversión o a inversionistas golondrinas, ¿sí? Y ellos se fueron llevando los excedentes? Es decir, hay una serie de interrogantes que todavía no se han hecho y no se han respondido para encontrar las verdaderas causas de la crisis, de los problemas económicos que en este momento estamos sufriendo. Entonces, bien, dentro de
comentario general, lo hago de manera particular en el sector petrolero. Miren, el sector petrolero, de no ser por la producción del ITT, proyecto que data de hace algunos años, en lo último que estuvo la última evaluación de reservas en el año 2003, 2004, o sea, no es un proyecto este gobierno, digo, si no fuese por la producción del ITT, que ha estado ya en el orden de los 80.000 barriles diarios, el resto de campos tendrían una producción en declinación. Y la perspectiva inclusive para los próximos años, cuando revisamos la programación cuatrianual presentada por el propio gobierno, vemos que, por ejemplo, en el caso de las compañías privadas, bajarían de alrededor de 110.000 o 112.000 barriles diarios que tienen en este momento a más o menos 60.000 barriles diarios. Y entonces vamos a tener un déficit de 50.000 barriles diarios. Por un lado eso. Por otro lado, desde la perspectiva de lo público, Petroamazonas con problemas de inversión, recursos para inversión. ¿Por qué? Porque se produjeron desinversiones desde el año 2012 y estamos pagando las consecuencias en este momento. Es decir, hay que invertir para poder extraer más, eso es... Esa es una lógica. Y dar buen mantenimiento, buena calidad, buenos servicios. Es intensiva en capitales, en inversiones la industria petrolera, y no es de corto plazo, es de mediano y de largo plazo. De tal manera que si a la gallina de los huevos de oro usted le maltrata y a veces quiere matarle, no espere ingresos suficientes, tanto más que la economía del país. Y entonces, ¿cómo se habla de que este año 2020 va a incrementarse la producción petrolera si usted no señala estos problemas? ¿Va a haber nuevos campos, va a haber nuevas prospecciones? ¿Qué va a pasar en el sector? Porque se habla de que si nos comparamos con Colombia, si nos vamos 10 años atrás, Colombia producía menos que nosotros, ahora Colombia produce más que nosotros. ¿Por qué? Ya, a ver, el incremento entiendo que está en el orden teórico, en el orden del 2%. Y estamos pensando en producir en total unos 197 millones de barriles en el año. Esa es una proyección... 500 y tantos miles al día. Sí, esa es una proyección o la perspectiva del gobierno. Veamos, ojalá se haga realidad. Solo que, y vamos a regresar a lo de Colombia, solo que eso presupone que deba explotarse y deban realizarse las plataformas en Ispingo. De las aprobadas, me parece que 7 o 9, y solamente este año comenzaron a hacerse trabajos en 2 plataformas. Y el gobierno decidió por sí mismo, de manera totalmente inexplicable, si estoy ávido de recursos, si estoy con un déficit fiscal que no estoy por solucionarlo de manera inmediata, ¿cómo es que me doy el lujo de, obteniendo ya la licencia ambiental, teniendo desde hace algunos años la autorización, la declaración de interés público por parte de la Asamblea Nacional, cómo me doy el lujo de decir, no, en mi gobierno no se explotará ese campo? O sea, no, es inentendible, total y absolutamente inentendible. Entonces, podría dilucidarse que para este año van a desarrollarse unas plataformas adicionales en Ispingo, porque caso contrario la producción no va a poder sostenerse y peor aún va a lograrse los objetivos que plantea el gobierno en su proforma presupuestaria. Bien, entonces yo decía, regresando a la de Colombia, usted plantea con razón y dice, Colombia producía hace 10 años menos que nosotros y ahora produce más, llegaron al 1.000.000 de barriles, récord. La única pregunta que yo siempre hago en este tema es, ¿y cuáles son las reservas de este rato de Colombia? ¿Cuál es la relación reservas-producción? Es decir, Colombia, ¿para cuántos años más tiene con esas tasas de producción? ¿Para cuántos años más tiene petróleo? Y la respuesta es que tiene para 2 años y medio o 3 años petróleo. Entonces... Es poquísimo, pero... es poquísimo. Nosotros estamos en el orden de los 7, 9 años. Con tasas de producción. Entonces, eso... Sin mayores exploraciones, porque es lo que tenemos este rato. Los campos están explotándose para... Con las reservas que tenemos en este momento. Con las reservas, pongamos alrededor de 1.900 millones de barriles. ¿Sí? Si sacamos 200 millones al año... Si usted saca 200 millones, estamos menos de 10 años. Así de simple. ¿Ya? Entonces, aquí no es... Claro que dentro de una lógica de una empresa privada, mientras más rápido y mayor volumen exploto, produzco, el retorno de mi inversión es mucho más rápida, ¿sí? Y obtengo utilidades de igual manera rápidamente. Pero la lógica de una empresa pública y la lógica del Estado va muchísimo más allá
de la rentabilidad inmediata, de la rentabilidad económica, va con una visión de largo plazo primero del desarrollo del país. Y si yo sé, y vamos, todos sabemos que la energía es condición sine qua non para el desarrollo, independientemente de la fuente energética. Y cada vez más es más necesaria la energía, o sea, absolutamente todo funcionamos con energía. Sine qua non. Sin energía no hay desarrollo. O sea, imaginémonos sin energía, ¿qué? No, uno piensa, si se va la luz en la casa de uno, no tiene ni agua ni teléfono. Ya. Y ponga usted en un proceso industrial sin energía. O sea, no hay producción, es decir, la vida imposible, por lo menos la vida civilizada que tenemos, imposible. Entonces la energía tiene que estar en la óptica como uno de los elementos centrales de un plan de desarrollo estratégico que siempre se habla. Ya, entonces un país no puede, como en el caso del Ecuador, no puede darse el lujo de acelerar una producción petrolera para acabar reservas. Para acabar reservas, sabiendo que es fuente Pero fundamental. usted también está diciendo al inicio que es preocupante ver que no hemos incrementado o que no se ha invertido para sacar o ser más eficientes en el trabajo de Petroamazonas, por ejemplo. Pero es que ello implica entonces búsqueda de nuevas reservas o incremento de las reservas actuales a través de trabajos de recuperación. Pero también vimos la fragilidad del sector en octubre, el octubre negro que a todo el mundo nos pesa, en el año 2019 es algo que nos pesa muchísimo a todos los ecuatorianos. Vimos la fragilidad, se tomaron los pozos de Petroamazonas. Entonces, ¿qué está ocurriendo con seguridad? Es el recurso más importante porque es el recurso del cual el Ecuador consigue recursos. Claro, esto coincide con lo que señalaba yo hace un momento. Las visiones parciales dentro de la óptica de lo nacional. Los sectores indígenas, los sectores comunitarios han visto solamente su interés, y yo diría su interés político, porque ni siquiera su interés económico, en el tema de los subsidios. Ellos o fueron utilizados o ellos se adhirieron a posiciones que no necesariamente son las de conveniencia económica para ellos, porque ellos bien pudieron, y con justa razón, haber transado, haber propuesto y haber negociado ciertos mecanismos, medios o formas de compensación para los efectos que indudablemente tiene una focalización o una eliminación de los subsidios a los combustibles. Ellos debieron ir por esa línea. Pero son los grandes sectores beneficiarios de los subsidios, especialmente el subsidio al diésel, por ejemplo, que no son necesariamente los campesinos, los indígenas de la Amazonía, no son necesariamente los beneficiarios del beneficio del subsidio al diésel, pero existen grandes sectores económicos que sí son beneficiarios de eso, independientemente de lo que se trató de poner como uno de los justificativos básicos para las hablamos de la fragilidad. Hay una fragilidad que se demostró en octubre. Pero no es fragilidad, Claudia, fragilidad del sector, es fragilidad del gobierno, de la estructura estatal que no logra articular acuerdos en ese sentido. Y además no cuida bien los pozos. Obviamente. Y de lo que yo me acuerdo desde hace décadas, existían convenios entre la empresa pública, en su momento Petroecuador, antes que Petroecuador, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, que tenían acuerdos particulares con las Fuerzas Armadas para el control, para el cuidado para la seguridad en las instalaciones petroleras, más aún, que siendo recurso estratégico y con una visión en la defensa de lo estratégico, obligación de las Fuerzas Armadas la seguridad en estos sectores estratégicos, y que no requerirían, desde mi óptica, de una declaratoria de estado de excepción ni cosas por el estilo. Pero bien, independientemente de eso, se produjeron siempre estos convenios que significaba un pago, porque efectivamente tienen que incurrir en gastos operacionales las Fuerzas Armadas para ello. Y no solo cuando estamos hablando de la infraestructura de producción, estamos hablando para el contrabando vía marítima, porque el contrabando vía marítima del diésel es uno de los rubros fundamentales. Y para ello se hacía convenios con la Armada Nacional para el patrullaje. Usted habla en pasado, ahora ya no se hacen. Digo porque si se ha producido todo esto es porque no hubo el debido soporte para la custodia de la seguridad. Parecería que en algunos campos fueron sorprendidos
¿no es cierto? Y había 2, 3 elementos de las Fuerzas Armadas que no lograron controlar a un buen número de colonos, porque yo creo que la mayoría eran colonos, porque es otra cosa que hay que diferenciar, porque aquí todos hablemos de manifestantes, o sea, al margen sí, pero son colonos, porque aquí que los ancestrales, discúlpenme, los ancestrales no estuvieron en eso, son colonos, clarito, colonos, que tienen también intereses económicos y de distinta naturaleza. Entonces parecería que las Fuerzas Armadas fueron sorprendidas, y entonces ahí uno dice, bueno, ¿y dónde está la inteligencia? Porque parte... Sí, pues no digo la inteligencia como una estrategia. Como una estrategia de detectar problemas de para planificación para cumplir con las tareas de seguridad. Porque entonces parte de los convenios debería ser eso, pues. O sea, no es solo el patrullaje físico, sino que debería ser el análisis, el supuesto, evaluar riesgos posibles, escenarios, supuesto, en fin. Ahora, el tema de la explotación como tal, ¿cómo retomamos esto? ¿Cómo garantizar y cómo proyectarnos y cómo explorar mayores posibilidades de reservas? Porque supuestamente las tenemos, siempre nos dicen hay que explorar, pero todavía no se concretan ciertos temas. A ver, muchos hablan de la modalidad contractual, que sería una de las causas. Ya hay este momento la decisión gubernamental de retornar al contrato de participación, pero yo creo que sola esa decisión no va de por sí mismo a atraer inversiones. Deben existir proyectos. Mire, hay una forma rápida para incrementar reservas y obviamente incrementar producción, que es que en los campos actualmente en producción deberían realizarse este tipo de actividades que llamamos de recuperación mejorada. Es decir, hay que entrar a intervenir en los yacimientos para ayudarles con elementos pero los que ya están... De los que están en este momento en producción. Pero claro, usted puede incrementarse entonces las reservas de esos campos y consecuentemente incrementar la producción en esos. Entonces a mí me pareció extraño que el anterior ministro no se hubiese preocupado de renegociar los contratos de las compañías privadas cuya producción, le digo, va en los próximos 4 años a caer de 110 a 60 mil barriles. Pero es porque no existe esta inversión para... No existe, y yo digo porque el objetivo, yo me acuerdo claramente los spots publicitarios que eran maestros en el gobierno anterior, ¿no es cierto?, en llenarnos de publicidad gubernamental, se justificaba la migración de los contratos de participación a prestación de servicios, entre otras razones, porque se iban a hacer inversiones en recuperación mejorada, y creo que prácticamente no ha existido eso. Y en los contratos se estipulaban cláusulas para ello. Si bien no se fijaron las tarifas, porque eso requiere mayores inversiones y la incertidumbre mientras no se hagan unos proyectos piloto es grande, es alta, que no le permiten fijar inmediatamente una tarifa, ¿sí? Entonces, pero sí está ya constando en los contratos y debió haberse activado estas cláusulas y debió haberse negociado con las compañías privadas la realización de proyectos piloto para recuperación mejorada, y no se ha hecho eso. Ese debería ser uno de las acciones fundamentales prioritarias para por lo menos este año que queda de Pero bueno, hablamos de empresa privada. ¿Qué ocurre con Petroamazonas? Igual, en sus campos tienen que hacer lo mismo. Es que sus campos, la mayoría, más del 60% de los campos, Claudia, más del 60% de los campos de Petroamazonas, entre comillas, operados por Petroamazonas, tienen presencia de compañías privadas bajo los contratos denominados de servicios específicos con financiamiento. Acuérdese usted de las joyas de la corona. Las joyas de la corona están... O sea, ¿qué pasa con Sacha, con todos estos? Pero mire, el único que está quedando y que se entiende este próximo año se da ya... El bloque 16, no sé, o sea, hay varios... Todos ellos están, está Shushufindi, en Shushufindi está una empresa... Claro que hay una curva de producción, una curva base, que es la que teóricamente tiene Petroamazonas, pero el resto de la producción, toda la producción incremental está a cargo de compañías privadas. Es Shushufindi, el Libertador, Cuyabeno, todas esas están con presencia de compañías privadas, ¿sí? Lo que está faltando por los problemas que existieron con PDVSA es Sacha. Entonces, para Sacha se supone que hay varios interesados y que... Pero sí está produciendo. Sacha produce cerca de 80,000 barriles diarios.
¿Y a cargo de quién está? Ese está a cargo de Petroamazonas en este momento, pero se asume que en estos famosas delegaciones de gestión para obtener recursos para financiar el déficit del presupuesto estará la entrega del campo Sacha. Pero bien, en términos generales, entonces yo digo, Petroamazonas en sus campos, en lo que tiene, puede hacer, puede incursionar. Si a Petroamazonas le dejasen actuar como empresa con autonomía, como lo ordena la Constitución, el asunto es diferente, podría ser totalmente diferente. Pero ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se hizo desde el gobierno anterior? Utilizar la fachada de la empresa para obtener créditos. ¿Y dónde quedó la fusión Petroamazonas, Petroecuador? ¿Va a darse, no va a darse? Porque ya vamos más de un año en este proceso. Mire, leía recién la fusión de unas dos grandes empresas a nivel mundial, no voy a dar los nombres, unas dos grandes empresas, de las grandes, una fusión que dura 6 meses. 6 meses, solo que en esos 6 meses van a ir acoplando sus sistemas contables, sus sistemas, todos los sistemas administrativos, paralelo, pero van trabajando, ya la nueva empresa va trabajando, pero van fusionando en paralelo, uniformando sus procesos administrativos, financieros, inclusive los de comercialización, planificaciones, todo. Acá nos damos el lujo de mandarnos cerca de 2 años un proceso de fusión que yo digo debió haber durado 20 minutos en la redacción de un decreto ejecutivo que diga fusiónense Petroamazonas y Petroecuador. Petroamazonas conviértase en una filial de Petroecuador y se acabó el problema, se acabó, porque entonces todos los asuntos de compatibilizar los sistemas contables, que deberían ser primos, hermanos por lo menos, no sería mayor inconveniente, pero entonces los contadores y los informáticos se encargarán de eso rápidamente. Y no tiene que fusionar más que eso, porque la una está produciendo petróleo y la otra está refinando, comercializando, transportando. No tiene nada que ver con la producción de petróleo como tal. Pero en cambio sí le garantiza a usted a Petroamazonas bajo ese mecanismo que Petroecuador le entregue los recursos. Porque en este momento Petroamazonas no tiene quien le entregue los recursos y está esperando a la cola como cualquier institución pública que el Ministerio de Finanzas le pueda hacer transferencias. Pero ¿a título de qué y por qué? Pero Petroamazonas no recibe los recursos cuando vende el crudo. Es que no vende el crudo, Claudia. Quien vende el crudo es Petroecuador. Entonces eso es lo ilógico del gobierno anterior, que crearon esta empresa, nació muerta, sin financiamiento directo, sin financiamiento. Y eso genera problemas también en lo que significa prospección, mejoramiento de producción. No tiene. ¿Y cómo hacer que en el Ecuador se exploren más reservas, se busquen más reservas, ya dejando los campos que están, esperemos que funcionando bien? Mire, yo lo que creo que lo urgente es un acuerdo nacional y diseñar un acuerdo energético. Dentro del acuerdo energético, los hidrocarburos. Dentro de los hidrocarburos, por ejemplo, preocuparnos del gas natural. Mire. Pero es que ya no creemos, perdóneme que le diga así, pero se ha puesto en Monteverde, no sé qué, no, sí. Se habla mucho, pero... Sí, esa es una opción, Chile no produce petróleo. Japón no produce petróleo. Corea no produce petróleo. Mire, el asunto es que deberíamos integrarnos, vamos quedando como una especie de isla en América, sin una provisión segura de gas. Otros países están integrados de cualquier manera. Por ejemplo, Bolivia provee de gas a varios países. Venezuela provee de gas a varios países. Colombia tiene su producción de gas y antes lo proveía Venezuela. Perú tiene su propia producción de gas. Argentina tiene su producción de gas. Digo, vamos quedando como uno de los pocos países excluidos de gas natural. Tenemos una producción insuficiente, deficitaria, ¿sí? Se han hecho actividades exploratorias desde hace décadas, no sé si las adecuadas, pero lo que sí sé es que el mundo está migrando hacia el consumo de gas natural por ser menos contaminante, por ser más barato. Y entonces, ¿por qué no estamos nosotros ya pensando en un gasoducto que nos una con Perú, en un gasoducto que nos una con Colombia, que tienen gas y que podemos importar? ¿Por qué no utilizar el mamotreto de Monteverde para la importación de gas natural?
O sea, ¿por qué no migrar? Mire, Obama... ¿Y tenemos o no tenemos gas nosotros? No, o sea, tenemos, eso le digo, producimos insuficientemente. Sí, por decirle, la demanda está en el orden de los 60 millones. Sí, pero de pies si se hace una exploración, ¿vamos a encontrar más? Es posible. Mira, ahí, mientras no perfore, usted no sabe si tiene o no tiene. Hasta que han sido fallidas las actividades exploratorias. Pero eso no significa que no podamos comprar gas natural. Nuestros vecinos tienen gas natural. Y entonces nosotros podemos comprar y comenzar a migrar al consumo de gas natural en distintas actividades. Obama dispuso, cuando hubo la crisis en los Estados Unidos, Obama dispuso la migración hacia el consumo de gas natural y comenzó a revertirse la tendencia de consumo, especialmente el transporte pesado en los Estados Unidos, que comenzaron a adecuar, ¿sí? Son unos kits de conversión que sí, son procesos en los cuales no podemos quedarnos fuera y hay que involucrarse con eso. Por supuesto. Vamos a mirar qué pasa. Esperamos que el gobierno tome las medidas debidas y no solamente, como decía el doctor Calero, no solamente el gobierno, somos todos parte de. Hay que analizar qué pasa en las economías privadas, qué pasa en las economías de las empresas, revisar qué está sucediendo internamente para después exigir también a quienes de manera externa pueden hacer y mejorar los cambios. Hemos hablado del sector hidrocarburífero. El doctor Calero ve con preocupación de que no hemos incrementado producción petrolera, ve lo que está pasando con los campos privados, con los campos administrados por el Estado y una serie de elementos que hay que tomar en cuenta. Y además él dice que Ecuador está quedándose fuera del concierto internacional al no mirar con mejores ojos en la producción y la compra incluso desde los vecinos de gas natural. Una serie de puntos que deben ser analizados y evaluados para el 2020. Gracias nuevamente al doctor Calero y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.